Baishaba, Ñande Yara Tapendero Asa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo descripción. Aipotape Yesare Cochereje, quiero que me atiendan. Taangahai. Taangahai quiere decir descripción, concepto. Taangahai oja anga ñe erupibe o pambae. Tecobe, tenatembia sacue, jecopete, jajecojape. ¿Qué significa descripción? La descripción comprende todo aquello que el hombre puede caracterizar, que se figura en su mente a través de sus sentidos y quieren manifestarlo por medio del lenguaje. También pueden describir sentimientos, emociones y fantasías. Aipotape Yesare Kokota Angare. Quiero que miren y observen esta lámina. Observamos a un señor, a una señora, una mesa, el mantel y están haciendo una comida. A lo lejos observamos la cocina, la garrafa y una olla. Puedo mirar cómo es este señor y cómo es esta señora físicamente. Vamos a empezar. Se le pone nombre también. Le puse el nombre a este señor Carlos. Caraí Caló, le observo y veo que se ríe, por eso puse opucá. Ja obuá, porque está contento. Caraí Caló opucá ja obuá, oyapocuevo boribori. Él se ríe y está feliz preparando el boribori. Boribori es una comida típica de Paraguay, que se elabora con harina de maíz, queso y leche. Jae, le voy a describir a Caló. Jae Jesajun, tiene los ojos negros. Oipurute Sainú, usa anteojo. Iñacaranguejun, su pelo es negro. Y camisa putaja monotín, su camisa es roja y blanca. A la señora le puse como nombre Carmen. Camé, cuñacaraíca tupurú. Carmen es una señora guapa. Oita Pupe, que está en la cocina. Camé está en la cocina. Oyapo abei boribori. Ella también está preparando boribori. Jae, ahora le voy a describir a ella. Jae Jesajobun, tiene los ojos verdes. Y Yuruputa tiene los labios rojos. Iñacaranguejun tiene el cabello negro. Tupoy Ubusaú tiene la remera color marrón. Saihobu tiene la pollera azul. Ha Zapatu Hobun tiene los zapatos verdes. Yo hasta ahí le hice cortito y fácil. Pero ustedes pueden describir más cosas e inclusive utilizando fantasías propias o de los personajes. Así termina nuestra clase de hoy, pero sin antes agradecerle por todos sus comentarios que me han puesto. Ñande Yara Tapendero Basa. Es decir, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias. Yayusha bebé.